Todos como personas hemos recibido en nuestra vida talentos, cualidades, regalos maravillosos con los que podemos hacer alguna cosa. No solo para custodiar, sino también para hacerlos fructificar. A la luz de la palabra de Dios vamos a leer, o les invito a que leamos en el Evangelio de Mateo capítulo 25, los versículos del 14 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad. Y se ausentó enseguida. El que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuenta con ellos. Llegándose a el que había recibido 5 talentos, presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el de los 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tiene lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías pues haber entregado mi dinero a los banqueros y así al volver yo habría cobrado el mío con los intereses. Quitadle por tanto su talento y dáselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil échale a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Con esta maravillosa página de buenas noticias, Jesús enseña a sus discípulos a través de la parábola de los talentos la responsabilidad de hacer fructificar lo que hemos recibido como señal de abundancia de una nueva relación y de bendición divina, evitando distraerse para asumir con responsabilidad y dedicación la vida. Para esto, la parábola comienza diciendo que un hombre dueño de una hacienda muy rico entrega todo lo que le pertenece a sus servidores. Esto que entregó a sus servidores fue unos talentos, los cuales los distribuyó según la capacidad de cada uno. Esto no para compararse con los demás, sino para valorar y actuar con responsabilidad con lo que se ha recibido, dando fruto abundante. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1 talento. El primero tomó los 5 talentos y los duplicó. El segundo tomó sus 2 talentos y los duplicó. Pero el tercero se quedó con 1 porque decidió guardarlo bajo tierra sin producir nada. Pero al llegar de nuevo el patrón de la hacienda, quiso que sus servidores le entregaran cuentas, pues al fin y al cabo, ¿quién es el dueño de los talentos? Es el dueño de la hacienda, quien había confiado toda su fortuna a los servidores. El dueño de la hacienda había hecho un acto de confianza que espera, por supuesto, ser correspondida. Entonces el primero y el segundo servidor entregan al dueño de la hacienda el doble de lo que había recibido. Pero el tercero entrega lo que había recibido. 1 recibió 1 talento, entregó 1 talento. Pero esto no es lo más grave del asunto, porque además de haber entregado 1 solo talento sin haberlo puesto a producir, lo grave es la actitud y la respuesta frente al dueño de la vida, porque lo hace de manera de excusa. A lo que el dueño de la hacienda responde con 2 características negativas, diciendo: siervo malo y perezoso. Malo porque tiene una mala imagen del dueño de la hacienda, es decir, que tiene una mala imagen de Dios.
El patrón había confiado en cada uno de sus servidores, le había entregado todo sin escatimar nada, aunque éste le hubiera dado solo un talento. No era poco, era mucho, era una gran fortuna, pues cada talento valía bastante. Pero este servidor malo no le creyó. Tenía una mala imagen de su patrón, no se daba cuenta de la generosidad, de la fidelidad del dueño de la hacienda. Y por eso actuó sin ningún compromiso ni con responsabilidad por el talento dado. Y en consecuencia se cerró y actuó con pereza, impidiendo abrir nuevos caminos, nuevos horizontes que superaran incluso los obstáculos. Este servidor no se dio el permiso de descubrir de lo que estaba hecho. No usó la creatividad, la audacia, no tuvo la valentía para enfrentar las situaciones y las circunstancias de la vida. Prefirió quedarse con lo que tenía. No abrió su vida para hacer una nueva travesía. Se quedó en la noche, impidiendo que naciera un nuevo día, un nuevo amanecer. Perder el detalle de tener un sentido de pertenencia, de sentir nuestros los talentos para proceder y hacerlos fructificar con el fin de dar fruto abundante, es abrir entonces la posibilidad muchas veces al fracaso, a quedarse excluido y fuera del festín de Dios, de entrar y gozar de una nueva relación con el Señor. Tomar la actitud paralizante de esperar a que todos nos lo den ya hecho y realizado, o de buscar las cosas a la medida de nuestros propios intereses, podemos quedarnos aislados, mostrando no solo la mediocridad, la indiferencia, la tacañez, sino dejar también que las consecuencias conduzcan a tener un estilo de vida sin sentido, riguroso y con poco sabor. Dios como Padre nos ha dado todo. No ha escatimado nada. Es asombrosa su generosidad, tanto que nos ha confiado todo lo que le pertenece. Pero muchas veces vivimos quejándonos de sus acciones, de su proceder. Incluso hablamos de un Dios injusto, castigador e ilógico, porque no está dentro de nuestras expectativas, nuestras acciones, dentro de nuestras lógicas. Sin embargo, podemos observar que, distinto a este servidor perezoso, los otros dos servidores, el dueño de la hacienda, se refirió a ellos como servidores fieles. Es decir, servidores que, conociendo la imagen de Dios, una imagen cargada de amor, de generosidad, de bondad y de misericordia, le creyeron. Y en consecuencia actuaron, respondieron con fidelidad y con responsabilidad al talento confiado por Dios, facilitando caminos de crecimiento y de avance en su vida. El servidor fiel se caracteriza no solo por creer en el dueño de la hacienda o por creer en Dios. También es aquel que se interesa y se compromete por lo que ha sabido recibir, por las cosas y los intereses de quien le ha confiado el talento, poniéndolo al servicio, no de sí mismo, ni de sus propios intereses, no, sino al servicio de los demás, logrando estar en la misma dirección de quien le ha bendecido con esos talentos, viviendo de un modo pleno su vida y con un tono de felicidad sin límites. Recibir los talentos y manejarlos de un modo adecuado en bien no solo de nuestra propia realización, sino también en favor de los demás. Esto nos va a facilitar que logremos llegar a cumbres más altas, donde como ciudad situada en la cima de un monte no puede ocultarse. Nadie está exento de hacer algo con lo que se nos ha confiado para mejorar la calidad de vida, pues los talentos que se nos han dado son variados, mostrando la generosidad de un Dios que se entrega sin medida para que también nosotros lo recibamos y lo pongamos al servicio de otras personas. Trabajar en las cosas del dueño de la vida nos compromete con nosotros mismos, pero también con los demás, y en consecuencia así podremos vivir el gozo, la alegría, la felicidad que procede de quien nos ha dado con generosidad los talentos y las capacidades. De esta manera podemos comprender entonces que el tiempo dado para nuestra vida tiene un precio muy alto, el cual no podemos desperdiciarlo, como tampoco vivirlo de un modo distraído e indiferente, opacando y guardando el valor que hay en nosotros, como si fuéramos a vivir por siempre en el mundo. Nuestra tarea es poner al servicio de la vida nuestras
capacidades, nuestros talentos, que se nos han sido dados para que al momento de entregar cuentas podamos también ser elogiados como aquellos servidores fieles. Por tanto, actuar como servidores fieles es tomar la decisión con humildad de hacer rendir los talentos que hemos recibido como señal de bendición y de confianza en Dios, logrando asumir un estilo de vida responsable que ilumina nuestro propio camino, pero al mismo tiempo también el de otras personas, escribiendo así una historia de vida donde todos disfrutamos del gran talento del amor que Dios en su bondad nos lo ha dado para hacerlo rendir sin límites. Soy Fernando Castro, teólogo. El buen Dios les continúe bendiciendo. Feliz y bendecido día.